Ahí podés hacer un steering. ¿Viste cuando ponen? Celeste Luciana, abogado, y yo voy a hablar sobre el tema del el mundo según los centennials. El estudio de la consultora Ipsos reveló que la generación Z, el 25% de la generación mundial y el 27% de la población argentina, piensa como parte de una comunidad global, siendo feministas, rechazando la masculinidad tóxica y valorando la diversidad y el respeto mutuo. Los centennials están considerados como que nacieron con un iPhone como parte de su ser, dándole más importancia a ciertas leyes desde todo el 2010 hasta el 2017, como la ley trans, eso es una, pero hay muchas más. No se informan de la misma manera que antes se informaban desde la televisión o desde un libro, yendo a la biblioteca, pero no, se informan más desde el internet porque ya están familiarizados y creo que desde el nacimiento, y somos los primeros en enseñarles a las generaciones anteriores cuando tienen dudas acerca de algo tecnológico. Voy a hablar de la noticia con mi música y la fallecí a otra parte, del diario y radio Universidad de Chile. Habla de cómo un profesor de periodismo se desanima por completo en su objetivo de dar clases en la universidad. Posee una guerra interna con las redes sociales y la tecnología en la cual ya se dio por vencido. Describe su angustia de por cómo los estudiantes perdieron el respeto y las ganas de aprender. Le parece cada vez más difícil explicar cómo funciona el periodismo a gente que no le interesa aprender. La pregunta que él hacía no tenía respuesta. En cambio, sus estudiantes preferían pasar el tiempo observando publicaciones en redes sociales en vez de prestar atención a la clase. Pero luego comprende que los alumnos también son víctimas, ya que la incultura, el desinterés y la ajenidad no le nacieron solos. En este último año, el profesor sintió que los alumnos ya querían que termine la clase, y por primera vez, él también quería que termine. En conclusión, para algunos profesores, el desinterés de los alumnos para algunas clases está generando el desinterés de los propios profesores. No va a entrar nadie. El antiguo método de enseñanza mostraba que los niños aprendían a leer, escribir y comprender textos finalizado el primer grado. Pero hoy en día todo eso se fue atrasando y hay muchos chicos que llegan a sexto o llegan a años superiores y todavía no lograron nada de todo eso. E incluso necesitan una ayuda extra, teniendo que necesitar un auxilio de otros profesores. Muchas de las prácticas en las que los chicos antes aprendían muchísimo, como puede ser leer en voz alta o aprender el abecedario, ya no se utilizan y se espera que el chico aprenda solo por el contexto en el que habita. Lo cual esto es contraproducente para el chico porque termina generando, como dijimos, un atraso en su enseñanza. Todos estos problemas se barren debajo de la alfombra, haciendo que la educación argentina nunca progrese. Es por esto que deberían reimplementarse los métodos que se usaban antes de la memorización o otros métodos que hacían que la mayoría de la alfabetización argentina esté en concordancia entre todos y no utilizando métodos que hoy en día no parecen científicos, o más que nada porque la educación argentina no termina siendo científica por todos estos métodos que se utilizan. No se deberían tapar estos agujeros porque mientras más pasa el tiempo, esta brecha cada vez se hace más grande y cada vez va a ser más difícil para poder revertirla. El día 2 de marzo de 2008, en el diario Clarín se publicó un reporte periodístico diciendo «El pensamiento crítico en busca de un lugar de la escuela», que lo publicó Desiree Jamovich. Este reporte habla de explicaciones que da Jorge Medina y Jason Beach. Jorge Medina explica: es difícil que un alumno piense si el docente no piensa. Según explica Jorge Medina, es un pedagogo, explica que hay que tener un escenario para aprender. Medina considera que la clave está en la postura que adopte el educador. Jason Beach es el director de la licenciatura en las ciencias de educación. Él dice que la única forma de aprender es la memorización. Sin embargo, hoy en día es otra forma de aprender. Por eso Beach dice que el desafío de la escuela consiste en enseñarles a los alumnos y seleccionar y procesar esa información.
En conclusión, el alumno juega un rol muy importante en la educación en cuanto a la predisposición. Ahora yo voy a pasar a explicar el recorte periodístico de Humberto Eco que habla sobre el rol del docente. Todo comienza cuando un alumno pregunta ¿para qué sirve el profesor en esta época cuando existe el Internet? Las razones del alumno es que por qué, teniendo tanta información al alcance de la mano de cualquier persona, necesitamos que existan todavía profesores o maestros que se supone que enseñan o transmiten esa información. Las razones del alumno es que por qué, teniendo tanta información al alcance de la mano de cualquier persona, necesitamos que existan todavía profesores o maestros que se supone que enseñan o transmiten esa información. Explican que este avance en la tecnología, en el Internet, hace que de alguna manera el rol del docente se vea amenazado y se genere una pseudo competencia entre el Internet. Esto explica que el rol del docente es de formar antes de informar. Por ejemplo, cuando nosotros recolectamos esta información de Internet o de redes sociales, lo que hacemos, o lo que hace el docente, mejor dicho, es con esa información darle un contexto. Por ejemplo, nosotros en este momento sabemos que en Ucrania hay una guerra, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿quién es el que le da el contexto? ¿Por qué pasa en Ucrania y no pasa en Groenlandia? El docente sirve para darle contexto a esa información. En esta época, o en cualquier otra, el rol del docente es fundamental para la formación de las personas. Por ende, los medios de comunicación, el Internet y las redes sociales deberían ser un complemento para el docente y no que se genere una competencia entre estos.